Era un profeta desarmado contra el ejército más grande de la región. Un anciano en una ciudad sin murallas. Porque entendí que las batallas Rodeado por caballería y carros que marcharon toda la noche solo para capturarlo. se ganan de rodillas. La matemática era simple. Señor, Miles contra uno. aquí estoy. Pero esa mañana en Dotán, unos 850 años antes de Cristo, los números no contaban la historia completa. Había un detalle que el rey de Siria no podía ver. Si te gustan los videos como este, míralo hasta el final. Suscríbete a este canal y deja tu comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Para entender lo que sucedió en aquella colina, necesitas retroceder algunos meses en el tiempo. Siria e Israel vivían en guerra constante. No era un conflicto puntual, sino décadas de enfrentamientos, emboscadas y disputas territoriales que desangraban a ambos reinos. El rey sirio, probablemente Ben-Hadad II, comandaba uno de los ejércitos más temidos de la región. Carros de guerra tirados por caballos entrenados, arqueros con una precisión mortal, infantería que ya había conquistado ciudades enteras. Su plan era simple: tender emboscadas en puntos estratégicos y tomar al rey de Israel por sorpresa. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que el rey sirio posicionaba sus tropas en un lugar determinado, los israelitas simplemente no aparecían. Él elegía un valle para la emboscada y el ejército de Israel tomaba otro camino. Él preparaba una trampa en una carretera y los israelitas pasaban por una ruta diferente. Una vez podría ser coincidencia, dos veces, suerte. Pero esto sucedió repetidamente. El texto bíblico dice que no fue una ni dos veces. El rey sirio comenzó a sospechar de una traición. La frustración se convirtió en paranoia. En una reunión con sus oficiales, Ben-Hadad explotó. Alguien allí estaba filtrando información al enemigo. Alguien en esa sala era un traidor. La acusación era grave. En un ejército de aquella época, el castigo por espionaje era la muerte. Los oficiales se miraron entre sí. El silencio era pesado, hasta que uno de ellos se armó de valor para decir la verdad que nadie quería admitir. No había ningún traidor. El oficial explicó que existía un profeta en Israel llamado Eliseo, y ese profeta tenía una capacidad que desafiaba cualquier lógica militar. Podía saber las palabras que el rey sirio decía dentro de su propia habitación. No era espionaje común, no eran exploradores escondidos. Era algo que los sirios no podían combatir con espadas o estrategia. El profeta simplemente lo sabía y se lo contaba todo al rey de Israel. Piensa en el impacto de esta información. El comandante supremo del ejército sirio descubre que no existe ningún sistema de defensa capaz de proteger sus planes. Cada movimiento que decide, cada estrategia que dibuja en el mapa, cada orden que susurra a sus generales, todo llega a oídos del enemigo incluso antes de que las tropas se muevan. La ventaja militar que Siria tenía en número y equipamiento simplemente desaparecía ante esta realidad. ¿De qué sirve tener el ejército más grande si el otro bando siempre sabe dónde vas a atacar? La solución de Ben-Hadad fue directa. Si el problema era un hombre, elimina al hombre. Ordenó que descubrieran dónde estaba Eliseo. La información llegó rápido. El profeta estaba en Dotán, una pequeña ciudad a unos 19 kilómetros al norte de Samaria. No tenía murallas significativas. No tenía guarnición militar. Era un blanco fácil. El rey no envió un pequeño destacamento. Envió caballos, carros de guerra y un gran ejército. El texto hebreo usa la expresión chayil kabed, una fuerza pesada, sustancial. Estamos hablando de cientos, posiblemente miles de soldados. Todo esto para capturar a un solo hombre anciano. Pero Ben-Hadad no iba a correr riesgos. Si aquel profeta realmente podía saber los secretos hablados en habitaciones cerradas, era mejor asegurarse de que no habría escapatoria. El ejército marchó durante la noche.
Esta era una táctica común en la antigüedad. Mover tropas en la oscuridad evitaba el calor del día y permitía llegar al destino con las primeras luces de la mañana, cuando el elemento sorpresa era máximo. Los soldados sirios atravesaron los valles de la región, subieron las colinas que rodeaban Dotán y se posicionaron alrededor de la ciudad mientras sus habitantes dormían. Cuando el sol comenzó a salir, el cerco estaba completo. Ninguna salida, ninguna ruta de escape. El profeta estaba acorralado. Fue en ese momento que el siervo de Eliseo se despertó. El texto bíblico no da el nombre de este siervo. Algunos eruditos creen que podría ser Giesi, que aparece en otras narrativas de Eliseo. Otros sugieren que era un asistente diferente, ya que Giesi había sido maldecido con lepra en un episodio anterior. Lo que sabemos es que este hombre abrió la puerta de la casa aquella madrugada y se encontró con una visión de pesadilla. Caballos por todos lados, el brillo de las armas reflejando la luz del amanecer. Soldados posicionados en formación de asedio, carros de guerra bloqueando cada posible salida de la ciudad. El siervo podía ver las banderas sirias, los escudos alineados, las lanzas apuntando. Aquel ejército no estaba allí para negociar, estaba allí para capturar o matar. El pánico fue inmediato. El siervo corrió hacia adentro y despertó a Eliseo con una frase que carga toda la desesperación de aquel momento. ¡Ay, Señor mío, qué haremos! Era un grito de impotencia, la certeza de que no existía salida. La matemática brutal de un ejército entero contra dos hombres desarmados en una casa de barro. La respuesta de Eliseo desafía cualquier reacción humana normal. No se levantó apresuradamente, no demostró miedo, no comenzó a hacer planes de fuga o negociación. En cambio, pronunció una frase que debió sonar como una locura a los oídos del siervo aterrorizado. No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Más que ellos. El siervo debió mirar a su alrededor. Él veía a dos hombres. Afuera, cientos o miles de soldados armados. La cuenta no cuadraba. Eliseo se había vuelto loco, o sabía algo que los ojos humanos no podían ver. Entonces vino la oración. Eliseo no pidió protección, no pidió liberación, no pidió que Dios destruyera al ejército enemigo. La petición fue específica y reveladora. Señor, te pido que abras los ojos de este joven para que vea. La protección ya estaba allí. El ejército celestial ya rodeaba la ciudad. Lo que faltaba no era intervención divina, era percepción humana. Y Dios abrió los ojos del siervo. Lo que ese hombre vio en aquel momento es una de las imágenes más impresionantes registradas en toda la Escritura. El monte alrededor de Dotán estaba cubierto. Caballos de fuego, carros de fuego, un ejército celestial posicionado entre la ciudad y las tropas sirias. El texto usa la palabra hebrea sus para caballos y rekev para carros, los mismos términos usados para describir el equipamiento militar sirio. Pero estos eran de fuego. El color, la intensidad, la naturaleza sobrenatural de aquella visión debió hacer que el ejército sirio pareciera insignificante en comparación. Intenta dimensionar esta escena. El siervo mira hacia un lado y ve soldados de carne y hueso, con armaduras de bronce y hierro, espadas afiladas y lanzas listas. Mira hacia el otro lado y ve seres de fuego, caballos que brillan como brasas, carros que parecen hechos de llamas vivas, una fuerza que no obedece las limitaciones del mundo físico. Los números cambiaron instantáneamente. Ya no era un ejército contra dos hombres, era un ejército contra otro ejército, y el ejército de fuego rodeaba al ejército de carne. La Biblia no detalla cuántos eran estos seres celestiales. No da números específicos como lo hace en otros pasajes, pero la descripción sugiere una fuerza masiva. El monte entero estaba lleno. No era un pequeño grupo de ángeles, era una hueste completa, posicionada en formación de batalla, esperando órdenes. Caballería celestial, carros de combate sobrenaturales, una demostración de poder que hacía que el temido ejército sirio pareciera una patrulla de reconocimiento.
Existen otros pasajes en las Escrituras que ayudan a entender la escala de estas fuerzas celestiales. En el libro de Daniel, un solo ángel es descrito enfrentando al príncipe de Persia durante 21 días, hasta que Miguel vino a ayudarlo. En el Apocalipsis, Juan describe miríadas de ángeles alrededor del trono, un número que supera los 100 millones. En el Antiguo Testamento, el propio título Señor de los Ejércitos aparece más de 280 veces, siempre indicando un Dios que comanda fuerzas militares celestiales de proporciones inimaginables. El ejército de Dotán era una fracción de esa fuerza, pero una fracción ya era más que suficiente. Ahora observa lo que Eliseo hizo a continuación. No ordenó que el ejército celestial atacara, no pidió fuego del cielo como Elías había hecho años antes en 1970, el Monte Carmelo. La estrategia fue completamente diferente. Eliseo oró de nuevo, pero esta vez la petición era sobre los sirios. Hiere a esta gente con ceguera. La oración fue atendida instantáneamente. El ejército entero perdió la visión. Cientos o miles de soldados entrenados de repente no podían ver nada. Caballos desorientados, comandantes sin saber dónde estaban sus hombres, formaciones militares perfectas transformadas en un caos total. La máquina de guerra más temida de la región estaba completamente vulnerable, no por una batalla, sino por una oración. Y entonces Eliseo hizo algo extraordinario. Salió de la ciudad y fue al encuentro del ejército ciego. El mismo profeta que ellos habían venido a capturar ahora caminaba entre ellos y dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Era verdad, en cierto modo. Ellos buscaban al profeta de Israel, y él estaba allí. Pero los soldados ciegos no sabían que era Eliseo quien hablaba, y siguieron su voz. Eliseo condujo al ejército sirio entero por unos 19 kilómetros, desde la pequeña Dotán hasta Samaria, la capital del reino de Israel. Un profeta anciano guiando a miles de soldados enemigos, ciegos y vulnerables, atravesando valles y colinas hasta el corazón del territorio adversario. La escena es casi cómica en su inversión total de poder. Los cazadores siendo conducidos por el cazado, el blanco llevando a los arqueros dentro de la fortaleza enemiga. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo oró por tercera vez: «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Imagina el momento en que la visión regresó. Los soldados sirios parpadearon, ajustaron sus ojos a la luz y se dieron cuenta de dónde estaban. No en Dotán, no rodeando una ciudad indefensa. Estaban en medio de Samaria, dentro de las murallas de la capital israelita, rodeados ahora por el ejército del rey de Israel. La trampa se había invertido. Los sitiadores estaban sitiados. El rey de Israel vio la oportunidad y le preguntó a Eliseo: «¿Los heriré? ¿Los heriré, padre mío?». La repetición de la pregunta muestra la ansiedad. Era la oportunidad de eliminar a una porción significativa del ejército enemigo de una sola vez. Victoria fácil, venganza por los años de guerra, masacre justificable por cualquier código militar de la época. Eliseo dijo que no. La respuesta fue sorprendente, incluso para los estándares de la época. «No los herirás. ¿Herirías tú a los que tomaste prisioneros con tu espada y con tu arco? Ponles delante pan y agua, para que coman y beban y se vayan a su señor». En lugar de una ejecución, un banquete. El rey de Israel preparó un gran festín para los soldados sirios. Comida abundante, agua para saciar la sed, hospitalidad en lugar de espadas. Y después los envió de vuelta a Ben-Hadad, un ejército entero regresando a Siria con una historia imposible de explicar. Habían sido cegados, conducidos dentro de la fortaleza enemiga y en lugar de la muerte, recibieron una cena. El resultado fue inmediato. El texto bíblico registra que las bandas sirias nunca más invadieron la tierra de Israel. No fue una tregua formal, no fue un tratado de paz, fue algo más profundo. El rey de Siria había enviado a su ejército para capturar a un profeta
y demostrar que el poder militar superaba cualquier fuerza espiritual. El ejército regresó con una historia que probaba exactamente lo contrario. Existe una fuerza que ciega a ejércitos enteros. Existe un poder que transforma a cazadores en presas. Existe un Dios que no necesita espadas para ganar guerras. Ahora considera la naturaleza de ese ejército celestial que el siervo vio aquella mañana. El texto describe caballos y carros de fuego, pero la tradición judía y cristiana entiende que eran ángeles en formación de batalla. La palabra hebrea, saraf, de la cual viene serafín, significa literalmente los que queman. Seres celestiales asociados al fuego aparecen en diversos pasajes de las Escrituras. En el Edén, querubines con una espada flameante guardaban el camino del árbol de la vida. En el Sinaí, Dios descendió en fuego. En la visión de Ezequiel, seres vivientes se movían como relámpagos entre brasas ardientes. El fuego, en el lenguaje bíblico, representa la presencia divina en su forma más intensa. No es fuego que consume en el sentido destructivo común, sino fuego que manifiesta un poder absoluto. Los caballos y carros de Dotán no eran símbolos decorativos. Eran la expresión visible de una fuerza que existe permanentemente alrededor de los siervos de Dios, solo que normalmente oculta a los ojos humanos. Eliseo ya conocía a este ejército. Años antes, cuando su maestro Elías fue llevado al cielo, el texto describe que un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió en un torbellino. Eliseo vio aquella escena. Él gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El mismo ejército celestial que el siervo vio en Dotán era el que Eliseo había presenciado en la despedida de Elías. El profeta no estaba sorprendido aquella mañana, porque ya sabía lo que existía en el mundo invisible. Esta conciencia cambiaba completamente la forma en que Eliseo vivía. Mientras otros entraban en pánico ante las amenazas, él mantenía una calma sobrenatural. No era valentía humana, era percepción espiritual. Él veía lo que otros no veían, y lo que él veía era siempre más grande que cualquier ejército terrenal. La historia de Dotán también revela algo crucial sobre la naturaleza de la protección divina. El ejército de fuego no atacó. Los caballos celestiales no avanzaron contra los sirios. Los carros sobrenaturales no aplastaron a la caballería enemiga. La victoria vino por un camino completamente diferente: ceguera, conducción pacífica y un banquete. El poder estaba allí, listo para ser usado, pero la elección fue no usarlo. Esto desafía la expectativa natural. Si tienes un ejército de fuego a tu disposición, la respuesta obvia es usarlo. Destruir al enemigo, demostrar fuerza, asegurarte de que nadie más se atreva a amenazar. Pero la estrategia divina fue la opuesta: mostrar poder sin usarlo, vencer sin matar, transformar enemigos en testigos en lugar de cadáveres. El resultado fue más duradero de lo que cualquier masacre hubiera sido. Un ejército destruido puede ser reemplazado. Soldados muertos pueden ser reclutados nuevamente, pero una historia como aquella se propaga. Los sirios que regresaron contaron lo que sucedió. La noticia de que existe un Dios en Israel capaz de cegar ejércitos y transformar trampas en banquetes viajó más lejos que cualquier victoria militar convencional. Siglos después, en el huerto de Getsemaní, uno de los discípulos sacó la espada para defender a Jesús de los soldados que venían a arrestarlo. La respuesta de Cristo fue inmediata: guarda la espada. Y entonces vino una frase que resuena directamente con lo que sucedió en Dotán: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, más de 72,000 seres celestiales, listos para intervenir con una sola palabra. Jesús conocía el ejército invisible. Él sabía que la protección estaba disponible, pero a diferencia de Eliseo, que permitió que el ejército cegara a los sirios, Cristo eligió no accionar esa fuerza. El mismo Dios que cubrió el monte de Dotán con fuego estaba presente en aquel huerto, y decidió no intervenir, porque había algo más grande en juego que la seguridad de un hombre.
La visión de Eliseo revela lo que existe a nuestro alrededor. La elección de Cristo revela algo aún más profundo, que el Dios que tiene poder para enviar miles de ángeles a veces retiene a ese ejército a propósito. En Dotán, el fuego protegió. En Getsemaní, el fuego esperó. Y entre estas dos escenas se encuentra todo el misterio de la fe, un Dios que todo lo puede, pero elige el momento. Un ejército siempre presente, pero no siempre visible. Una protección que a veces te libra del valle y a veces camina contigo a través de él. Si te gustan los videos como este, míralo hasta el final. Suscríbete a este canal y deja tu comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Para entender lo que sucedió en aquella colina, necesitas retroceder algunos meses en el tiempo. Siria e Israel vivían en guerra constante. No era un conflicto puntual, sino décadas de enfrentamientos, emboscadas y disputas territoriales que desangraban a ambos reinos. El rey sirio, probablemente Ben-Hadad II, comandaba uno de los ejércitos más temidos de la región. Carros de guerra tirados por caballos entrenados, arqueros con una precisión mortal, infantería que ya había conquistado ciudades enteras. Su plan era simple: tender emboscadas en puntos estratégicos y tomar al rey de Israel por sorpresa. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que el rey sirio posicionaba sus tropas en un lugar determinado, los israelitas simplemente no aparecían. Él elegía un valle para la emboscada, y el ejército de Israel tomaba otro camino. Él preparaba una trampa en una carretera, y los israelitas pasaban por una ruta diferente. Una vez podría ser coincidencia, 2 veces, suerte. Pero esto sucedió repetidamente. El texto bíblico dice que no fue 1 ni 2 veces. El rey sirio comenzó a sospechar de una traición. La frustración se convirtió en paranoia. En una reunión con sus oficiales, Ben-Hadad explotó. Alguien allí estaba filtrando información al enemigo. Alguien en esa sala era un traidor. La acusación era grave.